Bueno, yo le quiero dar gracias a Dios por ese tiempo de alabanza, porque yo no sé si es que son mis canciones favoritas, pero estuvo muy bueno, ¿verdad? Le doy gloria al Señor por el ministerio de alabanza y adoración y bueno, les invito a que no desmayen. Y ese es el título de la prédica de hoy, no desmayamos. Pero primero vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por permitirme estar aquí, gracias por usarme, Señor, gracias por mi iglesia. Te pido que nos acompañes en este momento y que tú dirijas este mensaje de acuerdo a tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, busquen todos en sus Biblias, aunque aquí va a estar también 2 Corintios 4, del 7 al 18, ¿ok? Sé que suena como bastante, pero sí se puede. Cuando ya lo tengan, podemos empezar a leerlo, porque vamos a leerlo completo y después vamos parte por parte. ¿Lo tienen? Leemos entonces. Voy a leer en Nueva Versión Internacional. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Este pasaje lo escribió el apóstol Pablo en una carta que él envió a la iglesia de Corinto. Él escribió varias cartas, esta es una de ellas. Para los que no saben, Pablo fue un hombre experto de la ley judía. Él era un fariseo que perseguía a los cristianos hasta que Jesucristo prácticamente lo interceptó. Y él tuvo un encuentro con Jesús ya resucitado después de que había ascendido al cielo. Y él entregó su vida y su corazón a Cristo y se dedicó a la misión de predicar el evangelio a los gentiles. Los gentiles eran aquellos que no eran judíos. Y debido a esto, a esta misión, a esta dedicación, Pablo sufrió mucho. Pasó bastante trabajo, bastantes dificultades junto con sus compañeros, porque no iba solo. Y fueron unos cuantos años de bastantes dificultades, yendo de ciudad en ciudad, predicando la palabra de Dios. No nos podemos imaginar la cantidad de cosas que estas personas pasaron cumpliendo con la gran comisión, pero él sí, en esta misma carta, unos capítulos más adelante, da un detalle de las cosas que había vivido hasta ese momento, y se los voy a leer también para que puedan tener una idea. Él dice en 2 Corintios 11, dice: he sido encarcelado muchas veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. Multipliquen allí en su mente cuántas veces lo azotaron. 3 veces me golpearon con varas.
Una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligro de ríos, en peligro de bandidos, en peligro de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligro de parte de falsos hermanos. He pasado mucho trabajo y fatiga, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed. Ay, se escucha como raro. Muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Imagínense ustedes, o sea, él había sufrido en su cuerpo dolores, cansancio, hambre, desnudez, golpes, lo habían atacado, lo habían encarcelado, había sido traicionado porque dice que sufrió por falsos hermanos, y aparte, durante todas esas situaciones, él tenía allí en su mente la constante preocupación del bienestar de aquellos a que les había predicado la palabra y que los había formado una iglesia y la había dejado allí. Y en esa época no había celular para llamar a esa gente y ver si estaban todavía perseverando, sino que tenía que escribir una cartica y esperar que alguien llegara para mandarlo hasta que llegara hasta allá y después se devolviera para él saber cómo estaba cada una de esas iglesias. Yo me imagino que eso era allí un cansancio mental también, preocuparse por cada uno de ellos porque los amaba mucho. Entonces, bueno, ya como saben, Pablo había sufrido mucho por causa del Evangelio de Cristo. Y ahora, con esta iglesia en particular, con los corintios, estaba presentándose un problema. Y es que había un grupito allí en esa iglesia. Al parecer ellos eran como muy perfeccionistas y eran muy superficiales y les gustaba que todo el mundo se viera bien y hablara bien. Y ellos consideraban que Pablo no cumplía con esos requisitos. Y lo estaban criticando, lo estaban descalificando, lo estaban disminuyendo, diciendo que era muy bueno escribiendo cartas, pero que en persona no tenía buena presencia, ni sabía hablar bien, que no andaba siempre arreglado, y aparte decían que no era un hombre digno de confianza, porque cuando este problema se empieza a presentar, Pablo decide ir a confrontarlos. Y él les había dicho, yo voy a pasar por donde ustedes en mi camino a Macedonia y de regreso de Macedonia voy a volver a pasar. Pero resulta que esa primera pasada fue incómoda porque hubo esa confrontación allí con ellos. Fue triste tanto para ellos como para Pablo. Él se va y cuando él regresa, él dice, esto está muy fresquito. Yo voy a irme al otro lado y les voy a mandar una carta porque sigue todo muy fresco y tal vez pues vuelva a ser incómodo. Entonces este grupito se aprovechó para decir que él cambiaba de opinión a cada rato, que era una persona de poco fiar. Entonces imagínense, esforzarse mucho por algo, sacrificarse mucho por algo, darlo todo por algo y que aparte te critiquen y te digan que no lo estás haciendo bien y que no eres suficiente. No sé si a ustedes les ha pasado, puede ser en el trabajo, puede ser aquí en la iglesia, en el ministerio en el que están, puede ser en su misma casa, que ustedes sientan que se esfuerzan y trabajan y se sacrifican para hacer algo y no son valorados. ¿Qué pasa cuando nos sentimos así? ¿Qué provoca hacer? Tirar la toalla. Yo no sigo en este problema, yo me esfuerzo y no me valora. Provoca desmayar. Sin embargo, en el versículo 16, que cuando leímos todo el pasaje, Pablo dice, no nos desanimamos. La Reina Valera, esa versión dice, no desmayamos. No desmayamos. Y si estudiamos todo este pasaje, yo en cada versículo encontré una razón para no desmayar. Y esas razones son las que quiero que veamos hoy, ¿ok? Entonces, ¿por qué no desmayar? Si es tan difícil y aparte no valoran nuestro esfuerzo, ¿por qué no desmayar? Y la primera razón está en el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros.
Tenemos un tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro? Se preguntará usted. Si leemos el versículo anterior, el 6, que no lo leí al inicio, dice así: porque Dios dijo que la luz resplandezca en las tinieblas e hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Ese es nuestro tesoro, que hemos sido alumbrados, iluminados por el Señor para conocer su gloria a través de Jesucristo. Ese es el Evangelio, conocer a Jesucristo. El Señor nos sacó de las tinieblas y nos ha alumbrado para poder llegar a conocer su gloria a través de Jesús. Y ese tesoro tan espectacular ha sido depositado en cada uno de nosotros, los que les hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón a Jesús. Pero él dice allí algo bien particular, y es que este tesoro está puesto en vasos o vasijas de barro. En la época habían vasos de metales preciosos, ¿verdad? Habían vasos de plata, habían vasos de oro, vasos de bronce, pero estos eran los vasos de la gente con dinero, de los monarcas. De hecho, cada nación tenía su tesoro y ahí habían copas de oro y vasos de plata. La gente normal y corriente no tenía vasos de ese tipo. También habían vasos de vidrio que se usaban para guardar perfumes costosos, pero eso, si alguien lo tenía puesto ahí, que nadie lo tocara. Los vasos del día a día eran vasos de barro. Barro es arcilla, ¿ok? Y estos vasos, comparado con los otros, eran feitos. Eran comunes y corrientes y eran muy frágiles. Si se caían, se rompían y eso no se volvía a pegar. Eso se recogía, se botaba y se compraba otro vasito. ¿Por qué el Señor nos compara con vasos de barro? Porque el Señor ha depositado el tesoro de su evangelio en vasitos de barro. Bueno, el mismo versículo lo dice, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Pablo no necesitaba aparentar nada. O sea, imagínense una persona que iba caminando kilómetros, sucio, flaquito, porque a lo mejor estaba pasando hambre, a lo mejor con un ojo morado, a lo mejor cojeando porque le dieron un palazo. ¿Quién sabe cómo llegaba Pablo a cada ciudad después de qué cosas había vivido? Pero él no necesitaba aparentar nada, porque el poder no estaba en él y en su apariencia, sino el evangelio que él llevaba a cada una de esas ciudades. Allí estaba el poder. Y esa es la idea de que el Señor haya depositado su tesoro en nosotros. Que cuando el Señor haga una obra espectacular en nosotros o a través de nosotros, la gloria siempre sea para Él. Que los que están observando digan, esto no puede venir de Luis Alejandro, esto tiene que venir de un Dios todopoderoso que mora en Él. ¿Ok? Entonces somos vasitos de barro, comunes y corrientes y frágiles, ¿ok? Pero el Señor ha depositado en nosotros un tesoro muy valioso que vale la pena compartir con los demás, ¿ok? Y esa es la primera razón por la cual no desmayar. Tenemos un tesoro que debemos compartir para glorificar al Señor, ¿ok? Pablo continúa diciendo, donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro... me estoy saltando una parte. El versículo 8 y 10 dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Pablo se sentía atribulado, se sentía perplejo, estaba siendo perseguido y se consideraba derribado, pero no estaba destruido. Cualquiera que hubiese pasado por esa cantidad de circunstancias diría, recójame, no puedo más, jefe, sálveme, o sea, no puedo más. Pero él consideraba que no estaba destruido. ¿Por qué? Él seguía adelante porque sabía que el Señor estaba con él y que lo que había depositado en él era valioso. Ahora sí,
Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Entonces, la segunda razón es que no desmayamos porque experimentar padecimientos por Cristo conlleva a que su vida se manifieste en nosotros. Cristo sufrió. Vino a esta tierra, se hizo hombre, sufrió, fue perseguido y finalmente sabemos que fue asesinado en una cruz. Pero mientras estuvo aquí, le dijo a sus discípulos que ellos también iban a ser perseguidos. De hecho, hay un momento que les dice, los van a aborrecer. El mundo los va a aborrecer porque no pertenecen a él, al mundo. Simplemente por no pertenecer al mundo, los van a aborrecer. Y varias veces, si leemos el Nuevo Testamento, dice que vamos a padecer por causa de Cristo y que vamos a compartir los sufrimientos de Cristo. Levante la mano a quien le gusta sufrir. A nadie, es cierto. Esto no, a mí no me emociona saber que tenemos que sufrir o padecer de alguna forma. Pero padecer por causa de Cristo nos conduce a que su vida se manifieste en nosotros. Cada vez que usted pasa por una dificultad y usted sale victorioso, ahí está la vida de Jesús manifestándose en usted. Cada vez que usted pasa por una prueba y la supera con obediencia y con santidad, allí está la vida de Jesús manifestándose en usted. Cada vez que usted enfrenta una tribulación y se toma de la mano del Señor con esperanza, con gozo, con fe, con dominio propio, ahí está la vida de Jesús manifestándose en usted. Cada vez que somos probados, ¿verdad? Y somos refinados y purificados y empezamos a dar mejores frutos de bondad, de benignidad, de templanza, de humildad, está siendo la vida de Dios manifestada en nosotros. No nos gusta sufrir, es chimbo. Y a veces se hace largo, a veces dura años el sufrimiento o la prueba. Pero en medio de ese sufrimiento, ahí está la vida de Jesús manifestándose en nosotros una y otra vez. Si en medio de ese sufrimiento decidimos buscar al Señor, meternos en oración, leer su palabra, hacer ayuno, porque Él es la única respuesta, allí está la vida de Jesús manifestándose en nosotros. Entonces, seguimos. No desmayamos, porque dice el versículo 12, así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Entonces no desmayamos porque nuestros padecimientos por el Evangelio conducen a que la vida de Jesús se manifieste en los demás. ¿Ok? Nosotros padecemos. Servir a Cristo no es fácil. Hay algunos cristianos que sirven a Cristo en ambientes muy hostiles y que siguen viviendo las cosas que vivía Pablo. Y bueno, aquí en Latinoamérica a veces ni nos enteramos de las cosas que vivirán en otros países. Nosotros no padecemos de esa forma por ahora. Pero ciertamente hay dificultades y hay situaciones, obstáculos que debemos enfrentar en nuestro servicio a Cristo. Cada una de esas dificultades hicieron a Pablo más eficaz para predicar el Evangelio, y así mismo sucede con nosotros. Y es que todo vale la pena si hay al menos un alma, una persona que conozca a Cristo a través de nuestra predicación del Evangelio. Si vamos a padecer por algo en esta vida, que sea por Cristo y no por nuestra terquedad y no por nuestra desobediencia, ¿ok? Hay un grupo de hermanos aquí, es un grupo chiquitico, que ciertos jueves al mes van a la Plaza de la Soledad y predican la palabra del Señor allí. Algunos de ellos no tienen carro y viven lejos de la Plaza de la Soledad. Y ellos, yo me imagino que hacen su almuerzo rapidito, recogen, se bañan, salen a agarrar autobús, llegan hasta el terminal, se montan en el terminal, en otro autobús, llegan hasta allá. A veces está cayendo un palo de agua y se tienen que refugiar, esperar que escampe para ver si todavía les da chance de predicar un ratico o si ya se tienen que ir. Y para algunos de nosotros eso sería, ay no, mucho esfuerzo, pero para ellos
vale la pena, y para el Señor vale la pena. Porque si alguna de esas personas que estaba ahí sentada en la plaza, perdónenme, necesitaba escuchar el Evangelio ese día, ellos fueron, hicieron su trabajo. Yo no iba a predicar los jueves, porque tengo la excusa de los niños, que cómo hago. Pero sí se puede, si nos esforzamos sí se puede, porque ellos son 4 o 5 personas, si aquí habemos 60, 80, no sé. Y no los estoy regañando, o sea, sí, pero me estoy regañando a mí también, porque deberíamos ser más. Y sé que hay muchos aquí que servimos de otras maneras, y eso también es valioso, solo utilicé ese pequeño ejemplo allí. Pero siempre vale la pena, hermanos, vale la pena montarse en el autobús, lloverse, siempre vale la pena. Yo soy demasiado llorona. Ok, entonces continuamos. La razón número 4. No desmayamos porque tenemos fe que seremos resucitados y llevados a su presencia. Los versículos 13 y 14 dicen, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Hemos creído en un Dios que ha sido real en nuestra vida, ¿cierto? Usted ha visto a Dios obrar en su vida, ¿verdad? Y por eso creemos, tenemos fe en lo que ha hecho en nosotros y en lo que va a hacer. Pero sobre todo tenemos fe y esperanza que seremos resucitados. Usted y yo y todas las personas a las cuales le llevemos la palabra y ellos crean en Cristo también. Imagínense estar en el cielo, todos aquí, todos los que estamos aquí, estar allá arriba, pero incluya ahí también a ese hermano, a ese primo, a ese vecino que usted tiene años predicándole y ya usted está a punto de tirar la toalla con él. No desmaye, hermano. Siga orando por esa persona, siga hablándole, claro, tampoco es que lo va a atacar y tampoco así, pero siga orando por esa persona y cuando tenga una oportunidad, siga predicándole porque va a valer la pena verlo allá arriba junto con nosotros, resucitado en la presencia del Señor. Allí, esa es la recompensa. Todo lo vale por ese momento, ¿ok? Seguimos. No desmayamos porque hacemos todo por el bien de los demás y para gloria de Dios. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Nosotros debemos desear que la gracia que nos ha dado el Señor alcance a todas las personas que queremos y que nos importan. Hace 24 años una pareja de hermanos muy amados decidió que mi mamá y mi papá valían la pena compartirles de esa gracia que ellos tenían. Y bueno, mi papá y mi mamá decidieron que mi hermano y yo también valíamos la pena y nos llevaron a la iglesia. Y aquí estamos 24 años más tarde. Gracias al Señor por esos dos hermanos que les predicaron la palabra a mi mamá y a mi papá, que el Señor los bendiga y los prospere. Entonces, vale la pena, por el bien de los demás y que cuando nosotros predicamos y esa persona cree, yo le doy gracias al Señor, esa persona le da gracias al Señor, a lo mejor nos paramos aquí adelante, damos testimonio y todos ustedes le dan gracias al Señor. ¿Y quién sale glorificado? El Señor. Y ese es el objetivo, que el Señor sea glorificado. Entonces, cuando predicamos la palabra, cuando no desmayamos, estamos llevando el Evangelio del Señor para salvación. Una vida se está transformando y es un montón de gente que da gracias al Señor y glorifica al Señor por esa obra que se ha hecho. Seguimos. No desmayamos porque aunque se deteriore el cuerpo físico, por dentro nos vamos renovando día tras día. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Todos estamos envejeciendo. Dicen ahora que después de que usted cumple 25 años, el cuerpo empieza a
disminuir la producción de ciertas cosas, el colágeno, no sé qué hormona, entonces empiezan a doler las rodillas, empiezan a traquear los huesos, nos cansamos más rápido, lo que antes cuando teníamos 14 años lo hacíamos facilito. En estos días aprendí a dar la vuelta a canela. Y me dijo, mamá, da la vuelta a canela, y la di. Pero después me decía, cuando venga el abuelo Milton va a dar la vuelta a canela, y yo le decía, no sé. Y mi abuela Libis y Papo es Duilio, todos van a dar la vuelta a canela, y yo le digo, hijo, no sé, no te garantizo nada. Porque todos nos estamos poniendo viejos. O sea, lo único seguro en esta vida es que vamos para viejos y que vamos a morir. Es inevitable. ¿Para viejo? Ah, bueno, así me decía mi mamá. Mamá, ¿para dónde vas? Para vieja. Pero, ¿cuánto? El promedio de vida son como unos 75 años. Hay gente que vive 80, mi abuelo tiene casi 90, el abuelo de Luis Alejandro tiene ya los 90. Tenemos una chica en los jóvenes que tiene su tatarabuela viva de 111 años. Tiene a su tatarabuela, su bisabuela, su abuela, su mamá y ellas. Imagínense eso. Pero el promedio son 70 y pico de años. Y parece largo, y más cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando enfrentamos enfermedades, enfrentamos dificultades. Pero si usted compara esos 80 años con la eternidad, es cortico, es nada. Cuando usted tenga 1000 años con Cristo, esta vida va a parecer una hora, un minuto. Y esos sufrimientos se van a ver lejanos y ya casi, me imagino yo, ni nos acordaremos de cómo se sentía. Pero las almas a las cuales les prediquemos en estos 80 años de vida, eso sí es trascendental en la eternidad. Porque si ellos reciben a Cristo, ellos sí van a estar allá en la eternidad con nosotros. Entonces, para los sufrimientos, la vida es cortica, pero para cumplir con la gran comisión, también es cortica. Y tenemos que esforzarnos, ¿ok? Entonces, sí, hay sufrimiento, hay dificultades, hay que pasar trabajo de vez en cuando, pero eso no se compara con el peso de gloria que tendremos en la eternidad con Jesús, ¿ok? Por último, ¿ya? Sí. No desmayamos. Ah, no, ya. ¿Ya lo pasaste? Ah, entonces yo dije el que no era. Ok, no desmayamos porque los sufrimientos actuales son ligeros y efímeros comparados con la gloria eterna con Cristo. Ok, que es lo que acabo de decir, me perdí un momentico allí. Entonces, vamos a recapitular. ¿Por qué no desmayar? ¿Por qué no desmayó Pablo? Primero, porque tenemos un tesoro que ha sido depositado en nosotros y vale la pena compartirlo para la gloria de Dios. Segundo, no desmayamos porque experimentar padecimientos por Cristo nos conduce a que su vida se manifieste en nosotros y también conduce a que se manifieste en la vida de los demás. No desmayamos, número 4, porque tenemos fe que seremos resucitados y llevados a su presencia. 5. No desmayamos porque todo se hace para que la gracia de Dios alcance a los demás y así todos podamos glorificar a Dios con acción de gracias. 6. No desmayamos porque aunque se deteriore este cuerpo físico, por dentro nos vamos renovando día tras día. Esa fue la parte allí que me faltó. Aunque envejecemos y aunque nos duelen las rodillas y aunque el pelo se nos pone blanco y nos quedamos calvos y el cuerpo duele, por dentro nos vamos renovando día tras día. Cada vez que vamos creciendo en el Señor, dando fruto, ejerciendo nuestros dones, estamos cada vez más vivos en el Espíritu. Pero para eso tenemos que esforzarnos y tenemos que trabajar en nuestra vida espiritual. Y tenemos que, como dijo Flor la semana pasada, matar a ese antiguo yo, morir al pecado y vivir para Cristo. Y así nos iremos renovando día tras día, ¿ok? Aunque el cuerpo se deteriore. 7. No desmayamos porque los sufrimientos actuales son ligeros y efímeros comparados con la gloria de Dios en la eternidad. El último versículo, el 18, dice:
Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Todo en esta vida terrenal es pasajero. Los problemas, los conflictos, las relaciones, las enfermedades, los trabajos, el desempleo, los gobiernos, todo es pasajero, pero Cristo es eterno. Así que cuando sienta que va a desmayar, ponga su mirada en Cristo y solamente en Cristo. Yo me imagino que cuando Pablo estaba... Bueno, pero es que no me lo tengo que imaginar porque la palabra lo dice. Él estaba preso y estaba cantando, alabando al Señor. Ellos estaban siempre con su mirada puesta en Cristo, a pesar del dolor que sentían, a pesar del trabajo que estaban pasando, su mirada estaba puesta en Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. El Evangelio es un tesoro que un Dios infinitamente poderoso decidió colocar en nosotros, que somos así chiquiticos y frágiles. Pero porque en lo exterior no importa, sino es su poder el que importa y es su poder el que debe ser mostrado. Entonces les invito a no desmayar, hermanos. Sigan trabajando para la obra de Cristo. Sigan esforzándose por predicar su palabra. No deje de orar por esa persona que usted tiene años predicándola y todavía no quiere dar su brazo a torcer. No desmaye. Y si se encuentra ahorita pasando por dificultades, si se encuentra ahorita pasando por situaciones que a lo mejor ni siquiera lo dejan estar aquí hoy, no se preocupe, no se afane, ponga su mirada en Cristo, confíe en Él y siga adelante porque el Señor está allí con usted y la vida de Cristo se está manifestando en usted. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra que nos anima, Padre, que nos dice la verdad y nos confronta, pero que también nos dice que tú vas a estar con nosotros, que el sufrimiento no es el final, Padre, que así como tú resucitaste, vamos a resucitar contigo y vamos a ir a la eternidad de tu presencia, Señor. Gracias, Padre. No nos permitas desmayar, Señor. Cuando nos sentamos perseguidos, afligidos, derribados, recuérdanos que no estamos derrotados, Señor, que contigo podemos levantarnos y continuar, Padre. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por permitirme ser un vasito de barro, Señor, en tu mano. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.